ya estamos con el ¿Y ya estamos? sonido, ya estamos. Ya estamos. La interrumpimos con los bizcochitos acá nuestra invitada. Largo el viaje. Bueno, buenos días a ustedes, pues ya con los invitados, a los oyentes ya los hemos saludado, pero bueno, los saludamos a ustedes que nos estaban esperando acá. Dos grandes amigos de la casa, compañeros, comprometidos con la causa nacional, con la soberanía. Les presentamos a Martín Allebre, Romina Cortaberría, que son, sobre todo, bueno, dirigentes nacionales del Movimiento de Liberación Nacional y precandidatos a diputados nacionales. Vamos a elecciones. Vamos a elecciones. Muy Si bien, Dios quiere, muy bien. si Dios muy quiere, bien, muy vamos bien. a elecciones. Muy bien, muy Bueno, bien. gracias Macarena, porque nosotros te estimamos mucho. Yo también a ustedes. Te estimamos Nosotras mucho. también. Te escuchamos, seguimos, leemos lo que publicás. Estamos ahí. Estás en nuestros pensamientos, estás en nuestras oraciones. Y bueno, y estamos en este estudio que es un lujo. Esto es una paquetería. Al final Es una cosa de loco, el cambio y la mejora que hemos tenido, ¿no? Bueno, me pone contento que te vaya bien, que hagas el programa con mamá. mi mamá, sí, acá, no se ve, ahora estamos viendo acá. Acá estoy. La mamá, pero invadimos el estudio, así. Los protagonistas hoy son ustedes. Sí, estamos buscando acá, mientras charlamos para... Los comentarios. Para verla, yo había preparado donde dice que están ustedes. Acá, Martina Allebre, pasa que estoy, acá, ahí está. Saludos desde Avellaneda. Ahí está. Y ahí vamos poniendo los comentarios. Bueno, sé con cuál empezar, porque están los dos invitados. El otro día, bueno, nos encontramos en la convocatoria del 2 de abril, que es el periodista Alejandro Krivitsky, que convocó a dirigentes. La idea de él era hacer una convocatoria de los dirigentes nacionalistas. Y estaban entre los dirigentes que estaban invitados, estaba invitado Martín, estaba invitado Moreno, Cuño, Biondini también. Y el único dirigente político que se presentó fue él. Y Romina también expuso. La verdad es una pena que los demás no se hayan acercado como para poner en debate porque me parece que hace falta, ¿no? Justamente ustedes, el espacio de ustedes, el Movimiento de Liberación Nacional, es eso, ¿no? Es decir, bueno, es cuestionar el sistema de raíz, ¿no? ¿Qué es un Movimiento de Liberación Nacional? ¿Qué plantean ustedes distinto a los partidos tradicionales? No sé quién de los dos quiere empezar a hablar, porque él arranca. Porque después con vos, Romina, me gustaría hablar, hiciste mucho hincapié ese día en el tema del rol de la mujer, de la familia, ¿no? Y me pareció interesante también. Así que bueno, un poco de qué se trata la propuesta, para el que no conoce, para el que acá un montón que están mirando, la mayoría te siguen y conocen lo que ustedes plantean, pero para el que no, para que dicen ¿quién es Martín Allebre? ¿Quién es Romina Cortaberría? ¿Qué ideas representan? ¿No? Explicarlo en tus palabras. Bueno, nosotros nos hemos constituido como una organización libre del pueblo, que en realidad somos un vivac de una campaña. Hemos montado la carpa, hemos encendido el fuego, hemos izado la bandera y hacemos nuestro llamado. Porque en definitiva el agrupamiento que hemos alcanzado, la concentración que hemos logrado, está puesta al servicio de una causa de orden superior, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque ahí está la realización de la patria. Lo que nos dimos cuenta es que el modelo argentino para el proyecto nacional tiene que constituirse como la teoría política definitiva de los argentinos. Tiene que ser aquello que se constituya en continente político, donde se reemplace la agresión por la idea sea la única arma de lucha entre argentinos, porque para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino.
Yo soy peronista y lo seguiré siendo. Y no tengo ningún deseo de cambiar. Claro. Y si yo vivo así... A esta edad tendemos a afirmarnos. Y si yo vivo así, no le voy a pedir a otro que viva distinto. ¿No? De Naide sigo el ejemplo, Naides a dirigirme viene. Yo digo cuanto conviene y quien en esta huella se plante, debe cantar cuando cante con toda la voz que tiene. Está muy bien. Ahí tenemos todo, ¿eh? Ahí está todo. Entonces, Está yo no le todo puedo dicho. pedir a otro que no es peronista que, no, hacete peronista porque nosotros, no. La cuestión en el modelo argentino radica en que los que somos peronistas tenemos una doble responsabilidad. Tenemos la responsabilidad como argentinos de edificar el modelo argentino y la doble responsabilidad siendo peronistas. Porque el modelo argentino es el llamado que hace Perón en su último gobierno, Claro, frente a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1974 por la mañana, claro, donde Perón presenta el modelo argentino. Claro, que es el modelo nacional, ¿no? claro. Es un modelo nacional, no viene de ningún otro país la idea ni nada, es realmente nacional. Y es el producto de 30 años de experiencia Claro. política, de experiencia de gobierno, donde, ¿qué es lo maravilloso que plantea Perón en ese momento? El texto es un texto breve, tiene unas 120 páginas, Sí. y tiene una serie de definiciones que son de carácter general. ¿No quieren, chicas? Sí, Sí, Macarena toma. Vos sí, yo tomo, pero tomo con... toma otra yerba. de yuyito. Ah, la de los yuyos. Sí. Bueno. Y el asunto con el modelo argentino está en que Perón da una serie de trazas generales, pero es un llamado a realizarlo. No es como el texto de la comunidad organizada donde Perón sintetiza la doctrina nacional en base a el llamado al Congreso de Filosofía del 49, donde Perón dice, bueno, vamos a dar un debate filosófico con los mejores filósofos del mundo en Mendoza, y de allí que salga de ese debate los fundamentos para nuestra Constitución Nacional. Tiene que haber un debate, tiene que haber una presentación de ideas, no puede ser esto meras arbitrariedades. Claro. Y el doctor Arturo Sampay, ¿no? Claro. Es el santo de ustedes, diríamos. Sí. Constitución del El 40. santo de ustedes Claro, es sí. el que lleva adelante. El santo mío es el Fray Luis Beltrán. Claro, El santo de ustedes es Sampay. grandiosa Constitución. Y sí, cada uno 1949. le reza al santo de Al uno. santo de uno. Le pide. Yo le pido al fraile que nos dé la siderurgia nacional. Ah, Y trabajamos Claro, para eso. ¿no? Y ustedes le rezan a Sampay que les dé una constitución Una nueva. Constitución nueva. Sí. Que no sea Era lo liberal. primero que Claro, que hacer. no sea liberal, eso Por sobre eso, todo. esto es importante Qué conversarlo bueno. así, de esta manera. Porque si nosotros lo conversamos de esta manera, amenamente entre argentinos, sin la voluntad de imponer la idea sobre el otro, esto se va a ir dando naturalmente, porque es distinto a lo que pasó en el 49. En el 49 Perón reúne lo mejor de la filosofía mundial, la reúne en Mendoza, da un debate. Es una maravilla, porque Perón lo que le entrega es, al pueblo argentino, le entrega lo mejor. Ya. Le da lo mejor de lo mejor. Porque Perón considera que el pueblo argentino es merecedor de, Es lo merecedor. mejor, de las mejores cosas del mundo. ¿Y eso qué significa? La cultura y filosofía de los griegos, el derecho de los romanos y su concepción de la persona singular, del alma única e irrepetible de Roma, y la fe de los cristianos. Claro, es cristiano. Eso es lo que de los manantiales donde el peronismo bebe, las aguas de donde el peronismo bebe. Pero ya para el modelo argentino, esto es lo que nosotros observamos. Perón plantea que el modelo argentino lo tiene que determinar el pueblo a través de sus organizaciones libres, o cuerpos intermedios que son la manifestación del pueblo organizado. Y que de lo que el pueblo, a través de sus organizaciones libres, vaya edificando en el modelo argentino, de allí saldrá la futura Constitución Nacional. Entonces esto es un cambio verdaderamente profundo
en la historia de la Argentina y de la entera humanidad, porque se iba a provocar que no se alcanzó, porque se aceleró el tiempo y la muerte del general Perón, y de ese modo esto se vio detenido por los tironeos de la izquierda, de la derecha, por arriba, por abajo, desde adentro, desde afuera del gobierno, la infiltración adentro del gobierno, la masonería adentro operando, los poderes internacionales, todos los sinarcas. Claro. Todo eso Organizado. que es difícil de observar porque por la edad que tenemos nosotros hemos tragado cada porquería de la literatura de la década del 70, las cosas que hemos tenido que leer. Todo eso nos mantuvo distraídos todos estos años. Por favor. Yo digo lo que somos, yo soy clase 76. Claro. Entonces somos clase 76 para acá. Claro. Hemos entrado Sí, hablamos durante de la eso, vida. ¿no? De las cosas que Los vivimos, claro, comentarios sí. Los comentaristas Comentarios sí. Los opinadores los que cuentan su historia y todo eso son vapores que marean y confunden y no permiten a nosotros ver lo más importante del último gobierno de Perón. Que así como Perón es el caudillo que se alza verticalmente a partir de la Revolución del 43 y se convierte en el conductor, Perón crea la generación de los conductores, el tiempo de los conductores políticos. Supera el tiempo de los caudillos, que es el tiempo más elemental del ser nacional, y pasa a un tiempo de orden superior, que es el orden de los conductores. Y Perón se da cuenta que, como los conductores tienden a quedarse en soledad, y a él se le está agotando el hilo del carretel, él realiza el camino de descenso. Claro. Él realiza el camino de descenso. Esto es único en la historia mundial, lo que ocurrió aquí. Esto es único en la historia del mundo. Nunca ocurrió esto con un líder, con un conductor. Pero ¿qué hace? En la cúspide elige descender por propia voluntad. Y dice que sea el pueblo el que escriba con mano de obrero la Constitución. Que sean los consejos para el proyecto nacional, donde se reúnen las organizaciones libres, por temas, los temas del derecho, las asociaciones de profesionales del derecho. Los metalúrgicos tenemos nuestros temas también para determinar. Los docentes. Los geógrafos Los geógrafos. tienen sus tareas nacionales. Los historiadores, está Manuel Arese presente aquí en el estudio también. Sí. Ay, sí. Acá. También tienen, Hombres enfermos de la patria. también tienen su tema. Y así todas las organizaciones libres, los gremios, las asociaciones profesionales, las cámaras empresarias, los clubes, la sociedad de fomento, las juntas vecinales, todo lo que el pueblo se da naturalmente como organización, en los consejos para el proyecto nacional tiene que edificar el modelo argentino. Y de allí saldrá la próxima Constitución Nacional. Iba a ocurrir por primera vez en la historia de la humanidad, en que no los representantes, sino el pueblo mismo, a través de su organización natural. Esto rompía la política liberal, rompía el régimen liberal, porque aparecía verdaderamente los cuerpos orgánicos, de los cuerpos intermedios, las organizaciones libres, que son los verdaderos cuerpos naturales de organización del pueblo, los que iban a realizar esta tarea y de esta manera constituir la Constitución Nacional escrita por el propio pueblo argentino. Y ahí cuando uno observa el modelo argentino, termina de entender algo que cuando nosotros éramos chicos y mirábamos los videos o escuchábamos un audio de Perón, no nos dábamos, no entendíamos bien. Pero cuando vemos esto, de que Perón hace un camino de descenso y le entrega al pueblo la potestad de determinar cuál es la teoría política de los argentinos y que sea el pueblo el que determine, no los funcionarios de gobierno, sino el pueblo argentino el que determine el modelo y la Constitución, es cuando uno entiende el camino de descenso donde Perón se funde, el conductor se funde en el pueblo. Pero no todos lo comprenden así a Perón y lo explican así como lo explica. Y al fundirse en el pueblo, Perón dice,
Este es el modelo argentino. Realícelo el pueblo, porque mi único heredero es el pueblo argentino. Llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es la voz del pueblo argentino. Grandeza, no puede pensar más allá de su persona, ¿no? Porque las personas tenemos un tiempo, una vida, Y bueno, pero por eso quedó en tantas generaciones. Finito, O sea, no en vano se pasa de generación en generación. Claro, y bueno, no se olvida y está siempre presente. O sea, eso es una manera de seguir. Llevo en mis oídos la más maravillosa música. Esa es la conciencia total de la unidad de conductor y pueblo, cuando el pueblo está dictándole a través de la voz, que es su música, al conductor, y el conductor se funde en su pueblo diciendo: mi único heredero es el pueblo. Es el pueblo. Claro. Sea el pueblo el que realice. Bueno, los enemigos del pueblo se han dedicado los últimos 48 años, 49 años, a que el pueblo no pueda realizar el proyecto nacional. Por eso necesitamos nosotros constituir una conducción de gobierno que se nutra de las organizaciones libres. Que las organizaciones libres del pueblo sean las que pongan el gobierno, no la democracia liberal, no los partidos políticos, sino las organizaciones libres tienen que poner el gobierno. Eso es lo que nosotros estamos en este momento impulsando por habernos dado cuenta de esto. Lo que pasa que yo justamente antes de que lleguen ustedes, pasamos unos testimonios, ¿no? de lo que está pasando en el pueblo, ¿no? Del día a día, de esto de no poder realizarse, ¿no? Tanto en tu individualidad como en la familia también, como no en esto, en la imposibilidad de decir, tengo que tener 3 laburos, llego recansado a mi casa, viajo cada vez peor, en vez de ir en subte tengo que ir en colectivo porque no me alcanza, tengo que comer alitas de pollo y no el asado. O sea, todas esas cosas que hacen a la vida cotidiana del pueblo y de los jóvenes que también no ven un futuro. Yo estaba leyendo una nota que justamente trataba de esto, ¿no? Que 4 de cada 10 argentinos de clase media, que se perciben de clase media, no tiene auto, no puede comprar un auto y piensa que nunca va a tener una casa propia, ¿no? Que nunca va a acceder a la vivienda. Claro. Entonces, en ese contexto, llega gente como Milei, que propone algo totalmente nocivo, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero mucha gente le creyó, mucha gente que ahora también está que dice, no, la verdad que me equivoqué, yo pensé que iba a ser otra cosa, que iba a ser distinto, porque quizás no tienen una preparación política o un interés en lo político como por ahí tenemos nosotros. Entonces a mí me preocupa eso, porque cómo le llegamos, hablándoles de Perón, hablando de todo esto, que yo también entiendo y coincido en todo con vos, pero cómo se le hace para llegar, para que vean en esto, porque es como que los jóvenes dicen, no, yo quiero cosas nuevas. Yo no quiero que me vengan con, ya está, eso ya pasó. Porque digo, Perón también en un momento, el peronismo, mucha gente hizo peronista sin entender por ahí de filosofía, simplemente porque mejoró su calidad de vida, porque se sintió representada verdaderamente. El amor de decir, de tener a Evita una estampita, de tenerla como una santa. Es algo por ahí inexplicable. Y no sé, gente peronista, no sé, con mi abuela, gente que vivió el peronismo, el primer peronismo. Y tienen esa devoción que por ahí no se puede explicar con nada. Yo no lo podía entender cuando era chica y escuchaba a mi abuela hablar de Perón y de Evita porque lo vivieron y ellos les cambió, les transformó su existencia el peronismo. Entonces nosotros digo, ¿cómo le llegamos a esa juventud que está perdida porque también por el error nuestro también, o sea, yo no soy de echarle la culpa a estos pibes boludos que no entienden nada, no me gusta ir con eso, me parece como ponerle toda culpa al pueblo, cuando también es una responsabilidad de la dirigencia, es la mayor principal responsabilidad de la dirigencia, pero ¿cómo hacemos para llegar a otros sectores? Porque yo calculo que la mayoría de los que están acá, que nos miran, que nos siguen a nosotros, a ustedes, ya tienen ese día. El tema es cómo rompemos ese cerco, decir, de llegar a los demás, y más a la juventud. Bueno, hay que decir la verdad siempre, porque no se puede hacer el bien haciendo el mal. Exactamente. El bien se hace de una sola manera, bien. Haciendo el bien. Hay una sola manera de hacer el bien. Hay múltiples maneras de hacer el mal, infinitas maneras de hacer el mal. Lo que no se puede lograr es alcanzar el bien haciendo el mal. Por eso nosotros rechazamos la idea del mal menor
de las botas. expulsándola de nuestra existencia para nunca más volver a realizarla, que es... Ladrón de mates. Ah, bueno, no te lo tomás, me Que lo de tomo cuidar yo. te los roba todos. No, que ayer volvíamos de la audiencia capaz que dice Que le voy a dar share. que Martín está un poco lento, porque ayer Ay, sí me contaba. ayer estuvimos en Loma de Zamora, después en Florencio de Varela, y cuando estábamos volviendo de Varela, a la noche, ya tarde, al final, que tuvimos dos encuentros muy buenos con otros criollos, con los cuales estamos pensando también y reflexionando así como lo Claro. hacemos aquí, No, y organizando un movimiento de liberación de argentinos. Bueno, a la vuelta pinchamos un neumático y teníamos el auxilio bajo. Así que nos tuvo que venir a rescatar Martín Costillo, un compañero de Eso es lo que Berazategui, necesitábamos a esa hora. a esa hora. Ah, Así que llegamos a las 4:30 de la mañana. Y hoy están- de vuelta. vinieron acá. y hoy están acá, que es lejos. De Ah, yo le había dicho, bueno, cualquier cosa, si no llegan ustedes me avisan, hacemos, no, vamos a llegar. No, llega. Pues yo sé que estamos lejos, y la verdad que Pero no es lo mismo. es un hacerlo esfuerzo. No es la obviamente. misma, no es la No, misma nosotros charla, no, no, obviamente, no se ve. encuentro- Yo digo, uno así en vivo se ve, Claro. se mira, se ve las expresiones mejor, más directo. En cambio, si por streaming sí, vos lo hacés todo, pero no es lo mismo. No, no es De estar así, ¿no? De No, la nosotros nos mano, gusta del venir. abrazo, del compañero cerca, ¿no? A nosotros nos gusta venir. no nos mates. Pero además porque un ratito antes o un ratito después del programa, además charlamos otras cosas. Es eso, se trata de eso, de hacer comunidad. Esta es la idea central. Por eso ayer estuvimos en Loma de Zamora con el sindicato de municipales. Le mandamos un saludo a toda la muchachada. Estuvimos luego a la noche con una organización cultural de Buenísimo. Florencio Varela. Bueno, y este tema se plantea con respecto a la juventud. Creo que es un Claro. tema que hay que verlo desde siempre, porque el tema de la juventud es un tránsito natural en el cual todos en algún momento somos jóvenes y todos en algún momento dejamos de serlo. Sí, lamentablemente. Y tan rápido. Bueno, pero No lo esto valorás lo suficiente. ¿Cómo pasa rápido? Claro. es como las embarazadas. Ay, tema. entonces, Duró lo que duró. ¿cuál es el tema con respecto a esto? No se puede vivir desesperadamente tratando de ver, ay, ¿qué hacemos con la juventud? La juventud es el paso del estado de inconsciencia al estado de conciencia. Ahora, en el medio de todo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es obrar hacia el bien común y no hacer demagogia con la juventud. Exacto. Porque los demagogos que se han ganado el favor de la juventud, se han ganado el voto de la juventud, estafaron a la juventud. Y nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a adular a los jóvenes para ganarnos el voto de los jóvenes. Nosotros vamos a decir la verdad. Y si no tenemos el voto de los jóvenes, no lo tendremos. Pero nosotros no vamos a sacrificar la verdad y la integridad por ganarnos el voto de los jóvenes diciendo cualquier cosa. Ese es perfecto. No, claro. Porque si no hay un orden ético que ordene el peronismo está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque no hay sanción. Entonces, en nombre del peronismo, en nombre Cualquier del PRO se cosa. puede hacer cualquier cosa, se puede traicionar la causa nacional, se pueden privatizar las empresas del Claro, Estado, también. firmar los acuerdos de Madrid con el Reino Unido, aprobar la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas en 1992, que eso se hizo en el Estaban el gobierno peronismo. de Menem y Cavallo, pero Claro. estaban todos los demás, los Kirchner también estaban, los Estaban Dualde también todos estaban, querido. todos. No sé qué se quieren hacer los distraídos diciendo, ay, no digas eso, le haces el juego a la derecha. ¿Qué juego a la derecha? Ustedes lo pusieron a Milei. Ustedes pusieron a Milei. Sergio Massa le puso la guita, le puso el aparato y le fiscalizaron la elección. ¿Creen que somos idiotas? Hay que decirlo. Pero claro, Hay que decirlo, porque acá se gana con la verdad. Pero exactamente. Claro. Y nosotros abrazados a la verdad. Y si no es con la verdad, que no sea. Que no si esto sea. no es de Dios, que no sea. No lo Claro, quiero. Si no es de Dios, no claro. lo quiero. Porque vos fíjate, a pesar de que hubo un Menem, ella que vivió todo eso, es peronista. Claro. ¿Pero por qué? Porque vos le enseñaste bien. Claro. Y a contramano. Y a contramano, decir, no, esto no me es, estoy esto es enojada, así, pero- esto, o sea, con la verdad. ¿Usted cómo puede ser peronista?
Yo en un momento estuve enojada. Y bueno, ¿Sí? Escuchame, yo también estuve enojada Porque y vos milité de los veías, 13 años. querida, nosotros teníamos 13, 14 años, escuchábamos Hermética, Ricardo Iorio. Sí. Sí. Y No, ¿sabés lo que era? ¿Sabés las cosas que dijo? ¿Sabés lo que era el peronismo para nosotros? Pero en ese momento? claro. Era lo peor de este mundo, entonces era la Claro. entrega total. Ahora, Claro. ¿qué ocurre? Cuando nosotros recibimos de nuestros mayores, porque ahí está el trasvasamiento, cuando nosotros recibimos de nuestros mayores, cuando mi vieja, o cuando mi viejo, o los tíos, o algún mayor, a nosotros nos decía, estos tipos no tienen nada que ver con Perón, Ujú. y desde más chicos inclusive, porque yo te estoy diciendo, yo le preguntaba a mi viejo, porque siempre tuve inquietud con la política, y además el abuelo, Lázaro Baldino Ayerbe, que armó el Partido Laborista en Lincoln, que fue diputado en las elecciones del 24 de febrero del 46, y después lo mandaron a trabajar al IAPI. A mí mi viejo me explicó lo que era el IAPI. Lo que ya- Entonces yo lo del comercio, la nacionalización del comercio exterior es para mí la memoria de la sangre. Claro. Ya lo llevas. Es escuchar la sangre. Yo escucho la sangre, y la sangre, mi sangre que dicta. Martín, tenemos que nacionalizar el comercio exterior, como hizo Perón con el IAPI, y hay que tener una marina mercante, porque si no tenemos la marina mercante no se puede hacer. Entonces todo eso que a través de las generaciones de padres y abuelos se transfieren hacia hijos, es nuestro deber seguir en ese mismo camino de trasvasamiento para que esto vuelva a ocurrir, y que los jóvenes, que quizás hoy desprecien el peronismo o lo rechacen, Mañana lo. el día de mañana pueden reflexionar y decir, hubo alguien que a mí me dijo la verdad. Claro. Porque si alguien le dijo la verdad a ese joven va a recuperar una lealtad. Va a recuperar en lealtad el vínculo con esa persona que le dijo la verdad. Más con el que lo engañó y le mintió, el vínculo está perdido para siempre. Claro. Entonces tengamos paciencia en esto, no querramos dejar Porque Perón apurarnos. siempre te espera. Claro. Siempre te espera. Es como el tango. Claro, Es como el claro. tango. Es Claro. como el tango. No, yo el otro día los escuchaba, ¿no? Escuchaba cuando decía, no, hay que hablarle, los chicos no hay que sacarlos de la mesa, hay que hablar con los chicos sobre política. Bueno, y a mí me pasaba eso. Claro, sí, ¿Yo por qué verdad. milité a los 13 años? Ustedes lo Porque yo decían. me quedaba hasta la madrugada escuchando cómo discutían mis tíos, mi mamá, mi papá, mi tío periodista que nos explicaba en esa época, nos hablaba de filosofía. Yo tenía 7, 8 años y nos explicaba y todo. Entonces, uno mama todo eso y te queda. Y lo que pasa es que no Y en todos después los empezás hogares. a atender y empezás a tener curiosidad. Sí. ¿Viste? Es como que. Eso Claro. es lo que Pasa que tiene no en todos los que hogares Es pasa como. de- Yo me plantaba ante los profesores a veces. y eso que tiene Porque que ser cuando así. me querían meter una idea, Claro. y yo decía, no, esto no es así. Eso no es así. Esto no es así. Y yo no quiero estudiar en estos libros liberales. Ahí está. ¿Ves que vos mismo rechazás el régimen? El régimen, claro, me hablaban de ponerle mal del comunismo, pero cuando estábamos en dictadura nos hacían lo mismo. Entonces yo les decía, no, pero bueno, tiene que haber una coherencia. ¿Me entendés? Bueno, entonces, ahí es donde la verdad... Y La pero, verdad- perdóname, que lo ponían el comunismo con el peronismo, porque mezclaban todo. Mezclaban todo, por eso era que yo me... Keynesiano. Claro, Perón y keynesiano, por ahí me lo ponían que amonestaciones, perdón, por cantar la marcha peronista, cuando Sí, después bueno, terminaban los por ahí. actos, pero nosotros íbamos a un aula y cantábamos, los peronistas cantábamos la marcha peronista en un aula, pongan unas amonestaciones que quieran, Ahí nosotros está. vamos a seguir cantando la marcha peronista. Y esto hay que sostenerlo en el tiempo, ¿por qué? Porque vos fijate lo que pasó en los últimos años. Los que quieren inventar un Perón keynesiano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Claro, Kicillof, sí. y te quiere crear un Perón keynesiano a su propia medida. Claro. Es un Perón inglés. Claro, Sí. claro, y no es así. Un Perón inglés y ateo. Sí, Un Perón zaino. El Entonces- libro de Kicillof se llama Volver a Keynes. Nada de andar volviendo a Perón. Entonces, Claro, No. es verdad. ¿después qué tenés? Después tenés la Cámpora, que es un Perón utilitarista, materialista, contractualista, nominalista y ateo. ateo. Que es inglés total. Claro, no es Entonces, el Perón nacional. Bueno, entonces, y te lo empiezan a El mezclar. benefactor. ¿Y qué pasaba durante todos estos años? Que a ustedes les habrá pasado, lo habrán vivido, lo habrán visto.
empezaron a crear la idea del movimiento nacional y popular, el Claro. Naki Pop, y en el Naki Pop no se podía cantar la marcha porque si no se ofendían los radicales, se ofendían los comunistas. Ay, sí. Pero escúchame, yo no le voy a cantar al comité de los radicales o a la cueva de los comunistas la marcha. Están No, acá. ellos están con nosotros y nosotros no podemos. Se la tiene que Entonces, ¿qué aguantar. hacen? Claro. Hacen de tapón de nuestra expresión. No, eso fue lo que lamentablemente fue pasando. ¿Vos te diste cuenta de lo que hicieron? Todo Claro. terminó en que en el Partido Justicialista, ahora cuando vos tenés que presentar avales, tenés que presentar no solamente avales peronistas, sino comunistas, radicales, Ah, sí. avales Claro. de todos tenés De que todo. presentar. Avales Fíjate a de dónde la embajada llevan norteamericana para Sergio Massa. Entonces te piden de todo. Tráeme avales de la embajada para Sergio. Justo me viene para hacerte la pregunta, ¿no? Porque es, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, lo que es armar un partido político, presentarse a De elecciones. lo peor que te puede pasar en la vida, Macarena. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Porque hay un debate también dentro del pensamiento nacional de decir, bueno, participamos de esto, por ejemplo, Qué cosa terrible. Krivitsky, por ejemplo, dice que no hay que no es necesario, que es un desgaste, dice él, que en realidad primero prepararnos, generar cuadros, porque subirse a la maquinaria electoral, que es de ellos, que es del sistema de ellos, ¿por qué ustedes piensan que igual es importante presentarse a elecciones y pasar por todo eso, más allá del Pensamiento resultado? de ¿no? izquierda. Claro. Porque vos tenés que disputar el poder real. ¿Dónde estamos? Es que nosotros no somos periodistas, nosotros hacemos esto porque... Claro, son dirigentes Claro. políticos, claro. Entonces, Claro. nosotros no creemos en la partidocracia demoliberal y su régimen. No creemos en la partidocracia demoliberal y su régimen. Pero la ley es esta. La ley no es la ley comunitaria de las organizaciones libres. No. Pero ¿qué estamos haciendo al mismo tiempo? Primero que nosotros, vos lo sabés perfectamente, nosotros venimos preparándonos desde hace mucho tiempo. Sí. La formación política que hacemos nosotros, yo no sé si otros hacen lo que hacemos nosotros. Bueno, cada uno sabrá lo que hace. Pero vos sabés perfectamente ¿Cómo se Cada área preparan? tiene cuál No, es el no, tipo de no. formación política que nosotros realizamos. Es lo que pedimos nosotros siempre. De hecho, Formación de cuadros políticos. Ahora hay formación política. No, sí, no es que ya se van a descansar a su casa. No, nosotros No. nosotros no descansamos nunca. No, pero hay que hacer eso, Es como porque me es decía la mi única abuela. forma. Mi abuela me decía, Martincito, cuando yo llegaba, en una época que trabajaba e iba a la universidad, a perder el tiempo. Trabajaba y iba a la universidad. Entonces llegaba y tenía muy breves horas para dormir, muy poco, y llegaba y además llegaba matado, con hambre. Y la abuela me decía, ¿estás cansado, querido? Sí. Bueno, cuando te mueras vas a tener tiempo para descansar. Así que Y bueno, es la abuela, verdad, es verdad. Claro, sí. Una criada, Todo el tiempo, analfabeta de campo, una mujer que Uy, todos los mensajes. trabajó toda la vida hasta morir. Entonces, Tiene esa filosofía, esa sabiduría, ¿no? nosotros esta La formación abuela política, Sí. los argentinos que nos conocen saben perfectamente de qué se trata. Y que además nosotros no vivimos en el electoralismo proselitista de hacer la campañita con frases ingeniosas. Claro. Nosotros cada reunión que vamos, cada reunión que hacemos con argentinos, explicamos un tema. Claro. Los que lo Explicamos cómo se seguimos nacionaliza el sabemos. comercio exterior, cómo se chartea casco desnudo de los barcos para la marina mercante contra la orden de compra en un astillero. Y de esa manera se empieza a navegar al tiempo que se empieza a construir los barcos y eso Hay un levanta la proyecto. industria. Claro. Hay un La industria proyecto, hay naval, un proyecto Que eso nos nacional. da 30.000 puestos de trabajo en los astilleros, que nos da 42.000 puestos de trabajo en los proveedores, que eso genera 110.000 puestos de trabajo en el consumo, que llegamos cerca a los 190.000, a los 200.000 puestos de trabajo solamente en la industria naval, que el plan ferroviario que impulsamos es de 80.000 trabajadores en los talleres ferroviarios de todo el país, más los 120.000 de la pequeña y mediana empresa que los tienen que abastecer de piezas, de partes, de insumos. Sí. Y que además eso va a generar un consumo de otros 300.000 y que eso da 500.000 de puestos de trabajo. Todas esas sumatorias que nosotros hacemos son sumatorias que hacemos para dar verdaderamente dimensión de cómo se organiza un plan de gobierno, cómo se organiza y se planifica un plan de gobierno para que en el momento de asumir el poder se cumpla con la tercera etapa, que es la dogmática, que es la de realizaciones. La etapa de realizaciones es la etapa dogmática del hacer. Ahora, para ese hacer tiene que haber un orden anterior de planificación, si no, no se puede No se realizar. puede. Si no, Claro. es la improvisación de Alberto Fernández de Es Kirchner. nada. Vamos viendo. Vamos, nada, Aparte, nada. déjame decir esto. A ver. Nosotros cuando iniciamos, dimos apertura a los consejos del modelo argentino,
Lo hicimos con esa intención. Creo que lo más rico de todo que nosotros vimos a fin de año pasado, cuando hicimos el cierre de año y presentamos una aproximación de todo lo que se vino trabajando en los consejos del modelo argentino, que son las 7 áreas estratégicas para el desarrollo industrial de la nación. Lo más rico, que yo le decía a él, para mí lo más rico de todo esto es ver a los compañeros que iniciaron a trabajar el día 1 en los consejos y al cabo de un año de trabajo, cómo ellos mismos están explicando A la gente. las definiciones Es políticas verdad. que han tomado Bonito. en el plan productivo. El fruto del trabajo. Y eso, si eso no es formación de cuadros, Es lo en principal. base al modelo argentino, porque ahí Perón te dice qué hacer con la tecnología, entonces te da una definición política y vos en base a eso trabajás y obrás y construís el proyecto. Y eso es lo más rico que yo encontré. Nosotros vamos a tener, o sea, cuando terminen los compañeros de realizar el proyecto, vamos a tener por un lado el plan, el modelo, el proyecto nacional, que es la carta de navegación para un futuro gobierno nacional, que si Dios quiere Martín va a ser el conductor de ese proyecto, y si no serán los que vienen después, Claro. pero alguien lo tiene que ¿Qué hacer. hacer? Y por Para otro que lado, quede, para los que- cuadros, sí, sí. y por otro lado, los cuadros que se han formado trabajando, Trabaja. Claro, Eso es lo forjados principal. en el Ahí trabajo está, nuestros ahí cuadros. está. Se va a poner contento mi compañero que vive en el sur, Carlitos Monzón. Está escribiendo, sí, está como... Carlito que- Monzón, el gran Carlitos- campeón santafesino. Carlos Monzón, que siempre decimos con él que hay que formar Acá, cuadros. acá. Que es la única forma. No Una podés pregunta, tener Leo. puestito y estar en un escritorio Porque y vos no te salir a la podés calle, sentar, hay que vos te podés recorrer. sentar a leer la doctrina peronista, Sí, todo el muy modelo lindo. argentino, Acá está Carlos Monzón, la carta para los pueblos y naciones del mundo. Podés leer toda la teoría política que Perón te dejó, pero si vos eso no lo No traducís lo en un aplicás. plan Claro, no lo aplicás. para la Argentina de hoy, Claro. Y además esto tiene un orden que ha sido enseñado y es el legado con el cual nosotros, desde allí, realizamos, que es, Perón explica, para una revolución nacional hay que pasar por 4 etapas. Primero, la preparación filosófica y doctrinaria de 100.000 predicadores. Luego viene la toma del poder, porque, y naturalmente, si hay 100.000 Sale. predicadores, quiere decir que hay hombres que han inculcado en sí la doctrina nacional, el proyecto nacional. Que después Entonces, marchan solos, Claro. no se les da órdenes, no se los manda, sino se los conduce, pero porque marchan solos. Entonces, la toma del poder se da naturalmente porque al tener 100.000 predicadores, 100.000 hombres que están encuadrados en un proyecto y que están determinados, esos 100.000 hombres generan la propagación y difusión del proyecto y son los hombres que conducen el movimiento. No es un solo hombre el que conduce, sino que son 100.000, es una fuerza de 100.000 hombres conduciendo. Esa es la idea de nación y pueblo en armas también, porque se puede observar que esos predicadores que son oficiales. Claro. Perón determinaba auxiliares de la conducción. Bueno, cada uno que le llame como mejor le plazca, pero el asunto es, esta idea de la prédica es la que permite luego la toma del poder. Y en tercer lugar viene la etapa dogmática, que es de realizaciones. Ahí no hay más debate, se acabó la asamblea, se acabó, no se sé, discute más. las dudas, Claro. porque hay que hacer. Porque hay que hacer. Hay que darle al pueblo lo que el pueblo ha dictado. No puedes revisar Entonces, eternamente. entonces ahí No, porque si no, no se hace. se hacen las cosas. Claro. Te Y la- pasa revisando. Asamblea Y la permanente. cuarta etapa es la etapa institucional, que es donde se reforma la Constitución. ¿Esto qué permite políticamente? Dar un orden. Porque si no, ¿cuántas veces hemos escuchado que profesionales del derecho o gente desesperada plantea, hay que reformar ya la Constitución? No, ya no. Se hace al final de la Revolución Nacional. Claro. Ahora, no es que esto tarda 50 años, 100 años, no. Perón lo hizo del 43 El 50, al 49, 49. ya estaba, ya la cosa se hizo. Un par de derogaciones y un par de aprobaciones de Claro. proyecto de Pero- ley y Ya la está. Argentina se echa a Bueno, andar. claro, Pero yo no, Para no, arrancar, Y no. quiero agregar Ustedes otra saben cosa. más que yo. Este camino que se establece así es más allá de que alguno haya arrancado antes, otro llegue más tarde, otro se haya dado cuenta recién. Bueno, eso es el tema de cada uno. Lo que está claro es lo que uno viene haciendo y la trayectoria y la conducta que tiene a lo largo del tiempo. Por esto quiero decir, Perón plantea
¿Cómo alcanzar el dominio total permanente en la conducción política? ¿Cómo se alcanza el dominio total permanente? Perón plantea que esto se realiza a través del predicamento que tiene el conductor, la conducta que lo respalda, las capacidades para conducir y la virtud. Ahora hay que verlo de manera inversa en la secuencia para que se pueda observar cómo alcanzarlo para nosotros. Porque Perón es una figura gigantesca. Ahora, ¿cómo hace un criollo? ¿Cómo hace un humilde criollo para poder alcanzarlo? Bueno, en realidad lo que tiene que hacer es cultivar en sí la virtud, una ética de las virtudes, e inculcarla en los demás. Esa virtud que se realiza en el hábito, y el hábito forja el carácter, va dándole sustancia de mismicidad al ser. Su conducta en la virtud lo hace quien es. ¿Quién es? En el hábito lo forja en el carácter. Y esa persona forjada en ese carácter adquiere personalidad. Entonces, los argentinos lo sabemos hacer eso, no es que tenemos que ir a una academia que nos enseñen. Naturalmente los argentinos sabemos cómo es el orden, es el orden criollo, ¿no? Es la sangre. Ahora, esa conducta, esa virtud, es la que alcanza la conducta. Y esa conducta se da cuenta, se le revela para sí la necesidad de adquirir capacidades, porque si no tiene capacidades no va a poder conducir. El tipo tiene que saber qué hacer con la energía nuclear, con la marina mercante, con el petróleo. Cada uno en su lugar, tiene que saber. sepa, claro. Pero el conductor tiene que saber de todo. De todo. No puede haber tema que... Un poco maestro tiene que ser. Un poco maestro tiene que ser. Claro. Entonces, y luego alcanza el predicamento. Luego lo alcanza. Una vez que sabe. Una vez que por la virtud alcanzó una conducta, porque la conducta está respaldada porque primero está la virtud y eso hace a la conducta, luego las capacidades y finalmente el predicamento. Eso es lo que a nosotros nos permite alcanzar dominio total permanente en la conducción política. Y eso es lo que permite formar los 100.000 predicadores, que ya están en la Argentina. No es que hay que agarrar 100 tipos que no tienen cerebro, ponerle un cerebro. No, eso es una idea materialista de la izquierda. Nosotros tenemos que saber que en el pueblo los ya están. Los predicadores ya están. Acá justo hay un montón de mensajes, pero sí. Este último dice, pregunta para Martín y Romina. ¿Hay ya algunos consejos para el proyecto nacional? ¿Se formaron? ¿Están en germen? Me afilié por la web al Movimiento de Liberación Nacional. ¿Es válido así? Bueno, acá nos dice que Martín y Romina se explayen un poco más sobre los consejos para el proyecto nacional. Esto dice Carlonchi. Pero bueno, hay un montón de mensajes. Bueno. Yo le quiero hacer una pregunta así como que le preguntaría a doña Rosa. ¿Cómo hacemos? Claro, ¿cómo hacemos en aplicar todo lo que vos decís cuando ahora, en estos momentos, están vendiendo todo? Claro. Sí, nos están vendiendo la patria, nos están vendiendo todas las riquezas. Mirá, me emociona porque perder todo, yo conozco el país, ¿no? Lo he recorrido, me faltan algunos puntos, pero cuando uno conoce y ve a la gente y está con la gente y sabe las necesidades de cada lugar, de cada ciudad, de cada pueblo, y ver que ahora se están perdiendo todas esas cosas, que las están vendiendo, las están regalando, las están cambiando por una deuda, que encima quedamos endeudados. Eso es lo que quiere saber la gente. Eso es lo que me preguntan todos. O sea, es que mucha gente me dice, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos aplicar una política con todos estos chantas? ¿Cómo no hacemos algo para sacarlo? ¿Qué pasa que no se juntan todos para sacar a esta gente que nos está vendiendo, ¿no? Esto viene ocurriendo de por lo menos hace 35 años desde el gobierno de Menem. Porque desde el gobierno de Menem se firmó la entrega de la minería argentina a través del Código Minero, que está vigente, el de la Constitución de la Reforma del 94, y es el código que entrega, que provincializa los recursos naturales. Entonces, esto es un tema del derecho que nosotros tenemos que atender. Ahora, ¿cómo podemos salir de esta trampa en la cual nos han dejado? Que encima es el plexo jurídico de la nación argentina, que está hecho a imagen y semejanza del plexo jurídico de la dependencia del inglés. Porque la Constitución Nacional Argentina en este momento es una constitución liberal que respalda a través de no estar
haber hecho desaparecer la figura del pueblo, somos consumidores en la Constitución No del somos, 94. claro, no somos pueblo. ¿No? No se nos considera pueblo. Los liberales que hicieron esa Constitución no nos consideran pueblo. Ellos son muy modernos y nos consideran consumidores. Y, por ejemplo, en el caso de los recursos del subsuelo, el petróleo y los minerales, esto está bajo el amparo de la provincialización, donde cada gobernador negocia como mejor le parece con multinacionales que tienen una facturación superior al propio país, a la propia Argentina. Entonces, ¿cómo puede ser que en Chubut, Das Neves, haya negociado una concesión por 30 años de explotación, cuando el tipo, que era cardíaco, sabía que se iba a morir, que mucho no iba a durar por la afección cardíaca que tenía, y él estaba firmando a 30 años cuando él sabía que iba a estar bajo tierra, y está entregando una concesión a 30 años porque es el gobernador y porque le conviene circunstancialmente, porque le dan unos mangos en ese momento? No, esto no va. Entonces, pero este es el plexo jurídico de dependencia, que está sustentado ¿sobre qué? Primero, sobre los acuerdos de Madrid, que es el desarme argentino. Sí. Segundo, por la Ley de Protección de Inversiones Inglesa 24184, que protege especialmente las propiedades de los ingleses en la Argentina. No sea cosa que venga un gobierno nacional y ponga en cuestión, en jaque, las riquezas mal habidas y las propiedades mal habidas de los ingleses. Esto está respaldado además ¿con qué? Con el desmantelamiento real, que es la ley, a partir de la Ley de Reforma del Estado 23696, donde se privatizan todas las empresas del Estado y de este modo la Argentina pierde el dominio sobre los sectores estratégicos de la economía nacional porque se privatizan las empresas del Estado. Perdemos el acero, la fábrica militar de Alto Hornos Zapla y Somisa, que son fábricas militares creadas por el ejército argentino, se entregaron a precio vil, al 5% del valor real, y Somisa directamente es una burla porque se firmó la transferencia con los franceses por $1 para cagársenos de risa en la cara, porque eso hacen además, se burlan de nosotros. Y YPF, que fue creada también por el ejército argentino, por el general Mosconi. Sabio crea Somisa y Alto Hornos Zapla, Mosconi crea YPF, es el ejército argentino el que crea el petróleo argentino y el acero argentino. Y eso es lo que nosotros vamos a volver a hacer. ¿Por qué? Más allá de que tengamos todo este plexo jurídico de dependencia en nuestra contra, nada nos impide a nosotros, volver a la ley 12.709 de General Sabio y que la Dirección General de Fabricaciones Militares sea la que realice la explotación minera en el país. Bien. Bueno, pero hay concesiones firmadas con las empresas extranjeras desde hace muchos años. Sí, es verdad. Se firmaron concesiones en la década del 90. Sí, esos contratos siguen vigentes. Sí, es verdad, también siguen vigentes. Pero a mí nadie me impide hacerme en el campamento minero y realizar la explotación por nosotros mismos, con el ejército argentino. Y tampoco nada me impide que el ejército sea órgano de fiscalización, porque eso todavía está bajo la potestad de las Fuerzas Armadas Nacionales. El ejército argentino tiene la potestad de fiscalización de las explotaciones mineras que se realizan en el país. Entonces no está todo perdido, porque los mismos que hicieron la Constitución del 94, los mismos que aprobaron las leyes de dependencia que acabo de mencionar, son los que hoy te dicen que son los políticos profesionales, son todos funcionarios, diputados, senadores, después son secretarios de Estado, ministros, asesor de cosas, viven de la rosca política. No, que viven de eso. Viven de eso, son los que te dicen, no se puede. Pero ustedes lo hicieron. Puede, claro. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Y hay que aguantar. Cuando hay voluntad política, me pone loca eso. Cuando hay voluntad política se puede transformar, Porque aceptaron algo a cambio para no hacerlo. Claro, tienen carpeta, tienen carpetazo. Eso es de qué pasa. No están limpios. Pero nada nos impide a nosotros hacerlo de esta manera porque lo que necesitamos trazar desde la conducción política del Movimiento Nacional de los Argentinos es un camino de realización. Es orientar, la conducción tiene que ir llevando para en la buena intención ir por el recto camino para atravesar la puerta angosta. No es que va a ser fácil, va a ser difícil, pero es como decíamos antes con los pibes. Nosotros no podemos adular a los jóvenes, porque un joven, adularlo es confundirlo y engañarlo, como se hace con un adulto también, pero el joven es más débil frente a la adulación.
Entonces no hay nada peor que adular a un joven y que después se golpee porque se vive tan en carne viva cuando uno es joven. Los sentimientos son tan profundos, uno siente tan intensamente las cosas que a uno lo lastiman mal, de muerte, lo hieren de muerte. Sí. Entonces las adulaciones a los jóvenes, las mentiras para tratar de ganarse su voluntad, los lastiman, donde esas cicatrices quedan durante años porque el desengaño que siente un joven es tan grande que algunos incluso intentan quitarse la vida. Cosa que a una persona más madura, o si no quedan como... Una persona más madura, eso lo lastima, el desengaño lo lastima, pero dice, bueno, pero escúchame, uno a esta edad uno dice, bueno, una guampa más, una guampa menos, que le hace el agua al pez y la guampa al hombre. Pero vos te acordás lo que es el desamor a los 16 años. Es terrible. Te dan ganas de matar. Es lo peor que... Entonces, con los amigos, una amiga que no sé, es todo como... Es una intensidad terrible. Es muy intensa, Entonces, ¿verdad? nosotros eso lo tenemos que preservar, lo tenemos que proteger, porque son los primeros acercamientos al amor. Y los acercamientos al amor tienen que ser cuidados para que no es una flor muy delicada, para no lastimarse. Después uno tiene la piel más curtida, ¿no? Pero por eso hay que ser muy precavidos y prudentes en política con respecto a lo que se dice de la juventud y cómo se habla con la juventud. Nosotros nos dirigimos a la juventud como adultos que son. Y les hablamos en serio, no los adulamos y decimos las cosas tal cual son. Y que para esto va a haber que sacrificarse. ¿Por qué la vigencia de la tradición y la doctrina? Esto contra todo lo que está planteando el progresismo y Milei. Porque el kirchnerismo y Milei van juntos en una idea liberal común, que es la manipulación de los jóvenes. Ahora, vos fíjate una cosa, en el modelo argentino, Perón dice, el marketing, que en ese momento se llamaba mercadotecnia, que es lo correcto. Estamos usando palabras en inglés todo el tiempo para decir cosas que tenemos que decir en nuestro lenguaje, en el español, exactamente, en el castellano. Me reviento. Dice, la mercadotecnia puede ser buena, dice, porque esa propaganda aumenta las ventas, y si aumenta las ventas va a dar más trabajo a nuestros trabajadores, y eso va a dar mayor prosperidad a los trabajadores en la economía. Pero guay, no sea cosa que las técnicas de mercadotecnia creen una necesidad artificial y llamen al hombre a un consumo irracional que no puede satisfacer jamás, y que de esos estímulos el hombre viva una vida alienada y sufra de un extrañamiento con la vida porque está permanentemente siendo estimulado a la posesión de cosas que no necesita. Y al hedonismo, fíjense cómo ha influido en ese sentido, ¿no? Porque la juventud no es para el hedonismo, es para el heroísmo en realidad. Ahí está. Y eso es de lo que han despojado a nuestra juventud. Porque lo hicieron a lo largo de estos últimos años, le dieron una fragilidad que antes el joven argentino no tenía. Que atenta contra el sentido heroico de la vida. Contra el sentido heroico de la vida. Como lo vemos ver con los temas de Malvinas, por ejemplo. Vos lo mencionabas el 2 de abril. Mencioné ese 2 de abril porque eso me parecía lo más importante de destacar de ese discurso de Perón cuando vuelve del exilio después de 18 años. Dice, bueno, la familia argentina y el orden nacional está un poco corrido de cauce por todo el daño que vienen haciendo durante estos 18 años, pero que él había observado en su regreso que la verdadera resistencia se había dado no en la calle o en las cocinitas sino en la familia argentina. Ahí está, te iba a preguntar eso. Sí, y eso es lo que pensaba también cuando vos contabas cómo la habían educado a Macarena, ¿no? Porque así se educan, en esa resistencia. Mientras ahora, ¿no? Están destruyendo la Argentina y los jóvenes no saben quién carajo era Perón,
hay que seguir trayéndolo a Perón y seguir contándolo como lo cuenta Martín, ¿no? El Perón benefactor, el Perón keynesiano, el Perón culón, el Perón inglés y todas las variaciones que quieren hacer de Perón. Sino contar la realidad como fue en función del proyecto que dejó y los lineamientos políticos y la teoría, la doctrina, ¿no? Y Perón decía en ese discurso a las mujeres que había observado que la resistencia estaba en las familias argentinas, se había dado ahí, y dice, basta con ver a los niños entre 3 y 5 o 7 años para persuadirse de que esto es así y que el gran tesoro está ahí, la gran riqueza está ahí. Del trabajo que las madres hacen con mucha dedicación y con mucho amor, y que esos son los ladrillos que uno va poniendo para la construcción de la nación. Ahora, ¿cómo nos roban eso? Nos lo roban de varias maneras. Primero, hambriando al pueblo, ¿no? Impidiendo que la mujer se quede con los hijos. Claro. Pero también los primeros años de los crianza. pibes no puedan alimentarse en esos primeros años. Sí, empezando por ahí, lo más grave. Sí, ¿no? Perón hablaba de la movilidad social ascendente, ¿no? Sí. También. Y decía, bueno, cualquier hijo de trabajador puede aspirar a ser presidente de la nación, pero eso se da en un contexto en el cual todos los niños tienen acceso al alimento. No, como hoy, 3 de cada 10. no. 3 de cada 10 niños tienen acceso a la alimentación como corresponde. 3 de cada 10 comen pescado, 7 de cada 10 no. Y esto es clave porque en los primeros años el niño nace con un cerebro de aproximadamente 300 y pico de gramos. Pero durante los 2 primeros años, hasta los 3, el cerebro le va a crecer hasta 1 kilo. Claro. Se multiplica por 3 la masa. La masa, sí. Y luego el crecimiento va más lento hasta que cesa cerca de los 20 y pico, 21 años. Cesa el crecimiento y se alcanza 1,3 kg. Pero entre un niño de 3 años Claro, es donde más... y ya un hombre de 20 años, la diferencia son 300 gramos. Entonces es crucial esa etapa de ese formación, primer kilo de cerebro es el kilo en el cual se trabaja a través de la pedagogía. Porque es el soporte, el chasis, donde está sostenida la mente, donde en la corteza está la actividad neuronal y las conexiones que van a permitir la mayor velocidad en el intercambio, el desarrollo de la memoria, las percepciones, porque esto es así funciona la máquina, además de el alma y el espíritu. Por eso nosotros igualmente nuestra fe radica en que, a pesar del daño que se está haciendo con nuestros niños, esos niños lo más importante que tienen es un alma. Y ese alma es suficiente porque está intacta para poder inculcar un sentimiento de amor por la patria y ir hacia la liberación de nuestro pueblo y de nuestra nación. Más allá de que hayan sido afectados en las capacidades cognitivas, porque el sentimiento lo van a tener igual. Entonces, no nos van a poder vencer. Pero también se genera algo de que se crea un sentimiento de bronca ante la injusticia. Se van forjando los pibes. Ese es el ataque con la juventud. Claro. Lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Sobre Perón. Perón dice esto, ¿no? Que la resistencia había estado en la familia y nosotros, los argentinos, pudimos verificar eso que Perón había manifestado en ese momento cuando vemos a los pibes de Malvinas. Pibes, no eran pibes, eran hombres ya. Porque las mujeres argentinas los criamos de esa manera, porque esa era la resistencia que se daba en la crianza y en la formación. Hoy un pibe se golpea con un mueble y se tira al piso porque le duele. Con todo respeto lo digo, pero hay otra formación que a nosotros nos fueron quitando, mismo en las universidades, en los profesorados, que no se habla de Perón. Claro. No se habla de Perón. Entonces todo eso, más la mala alimentación, más la desocupación, es todos los elementos con los cuales van atacando a la juventud y también el entretenimiento. El paso de la pubertad a la adolescencia se da algo muy interesante en el cerebro de los
adolescentes que se llama la poda neuronal. Nosotros vamos desarrollando a lo largo de la niñez neuronas, ¿no? Con cada cosa que aprendemos generamos neuronas, nuevas conexiones, sinapsis y demás. Cuando los pibes en el paso de la pubertad a la adolescencia tienen como una etapa de donde están planchados, no quiere todo, le da fatiga, no quieren hacer. Bueno, es cuando más los pibes tienen que hacer. Tienen que dormir cierta cantidad de horas, alimentarse, hacer deporte, está bien, pero tienen que seguir aprendiendo cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro mismo, en su poda neuronal, va matando esas neuronas que no se usan. Entonces, si el pibe jugaba al ajedrez y por un lapso dejó de jugar, esas neuronas, el mismo cerebro las va podando. Claro. Entonces, fíjense a través también de la tecnología, de los celulares, que esto Martín lo explica muy bien, que es la ruptura de la autoridad, que ahora le pido que lo explique porque eso es fundamental también para entender esa destrucción y la separación del aprendiz con el maestro a partir de la tecnología, donde uno empieza a preguntarle todo al Google. Ay, sí. Claro, le preguntas todo a Google, te dice todo. ¿Qué es un martillo? ¿Y cómo se usa un martillo? Le puedes preguntar, te lo explica. Sí, te lo explica. Sí, entonces, te lo rompen todo. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Y que ellos ya nacen con eso hoy en día, ¿no? Y además de esta destrucción, otra de las cosas también importantes es que a veces a muchas mujeres incomoda porque hay una militancia muy, una avanzada del feminismo hubo en los últimos años. Terrible. Donde hoy vos vas a una asamblea, te llaman para hablar, pero vos no podés decir que no estás a favor de la ley del aborto porque a las chicas feministas le va a molestar. A mí, discúlpenme, pero ya no me interesa. Lo lamento si le mucho. caigo mal a una feminista. Discúlpenme. No es mi intención de romper. Ya hay una ley que a ustedes las ampara. Está el ILE, que es la interrupción ilegal del embarazo, y está el IBE, que es la interrupción legal y la interrupción voluntaria, que una es para cuando es un caso de violación o de que corre riesgo la vida de la madre o del niño y demás. Y después, por otro lado, está el IBE, que es la voluntaria. Entonces te cantó tener el pibe que engendraste, no lo tenés. Y te lo ofrecen así, de primera mano. Vos vas, te haces el estudio, funciona así. Vas, te haces el estudio y dices, estás embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Y lo querés tener? Y no sé, mira, si no lo querés tener, puedes hacer esto. Ya te lo meten claro. Te ofrecieron todo. Escuchaste el latido. Claro. Sí. Y después, por otro lado, está lo que están impulsando, no sé si acá lo están impulsando, pero en el municipio de La Matanza sí, que es la castración de los hombres. Esto se llama... vasectomía. El ministro de la provincia de Salud de la provincia de Buenos Aires, Krepla. Y lo plantean como salud reproductiva, cuando en realidad lo que vemos es que a partir de esas leyes que hoy amparan a las feministas, ¿no? Que ustedes tienen la ley que las ampara y el libre albedrío que Dios le dio. Hagan con su cuerpo lo que quieran. Nosotros lo que estamos haciendo es fomentar la familia argentina, porque necesitamos que la Argentina llegue a una Argentina mínimo de 100 millones. Hoy somos 46 y nos vamos en retroceso, porque con la ley de castración, la ley del aborto y la pésima situación económica que tenemos los argentinos, donde estamos calculando en tener un hijo como quien calcula tener un auto, a ver si puede pagarle la BTV, el seguro y demás. Exactamente igual. Te sale saldo negativo, no tenés al pibe, ¿sí? Y lo que pasa es que hay muchas mujeres que por ahí lo deciden por eso, porque si no tengo una contención, o no tengo pareja, o no tengo una casa, no tengo una vivienda, no puedo alquilar, porque es todo, pero vos vas a buscar una vivienda en alquiler y si tenés chicos no te alquilan. Claro. Esa es una realidad de los argentinos. No tenés guarderías, antes había guarderías. Entonces ya una pareja misma dice, no, por ahí espero Pero un gobierno peronista no puede plantear una ley de aborto para descartar al pibe que no querés tener. Un gobierno peronista lo que hace es alentar la familia. Sí, vos te das la contención. Primero, generar trabajo. En vez de una ley de aborto, ¿no se te ocurrió generar trabajo? No sé, exactamente. Si eso es gobernar. Sino ¿qué es gobernar? Trabajo, claro. Ocupar un asiento, calentar un asiento. No, es generar trabajo. Eso es agarrar el fierro caliente. Generas trabajo, le das trabajo a la familia y fomentás la familia a partir de nosotros lo que proponemos, ¿no? Necesitamos ir hacia la toma del territorio nacional. Claro. Estamos en un proceso de
y que intentan fragmentar la patria. No lo vamos a permitir. Pero, más allá de que no lo vamos a permitir y que vamos a pelear para que eso no suceda, porque yo quiero seguir mirando a los ojos a mi nieto y decirle que yo defendí esta patria cuando intentaban fragmentarla. Vamos a defenderla, vamos a evitar eso, pero también necesitamos ser gobierno. ¿Para qué? Y para hacer lo que Martín estaba diciendo, derogar los acuerdos de Madrid, que desde el paralelo 40 grados hacia el sur a nosotros no nos permite movilización de tropas en el continente, no nos permite navegar nuestros mares, esos acuerdos. Y todo el pescado, el recurso ictícola queda en manos de los británicos, porque es lo que les ceden. Es la facturación con la que ellos sostienen la mayor base de la OTAN, que está en las Malvinas. Entonces, necesitamos ser gobierno, pero para eso, para nosotros poder gobernar y aumentar la riqueza nacional, necesitamos más argentinos. Porque esta es una Argentina muy grande, y del paralelo 40 grados hacia el sur, que es el 35% de la patria, vive solamente el 5% de la población argentina. Entonces, claro, esas naciones sin tierra que buscan ¿no? La tierra. Perdón, esos pueblos sin tierra que buscan tierra sin pueblo, son los que están viniendo a disputar nuestra Patagonia. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Repoblarla. Poblarla y ocuparla. Porque no es una reserva espacial para que todos vengan a disponer como se les da la gana. No, es una reserva espacial para los argentinos y la tenemos que ocupar con argentinos. Fomentamos la familia. Primero hay que darle trabajo a la familia. Para eso hay que nacionalizar el comercio exterior. Vas a poder tener. Exacto. Sustituir importaciones y generar la movilización total del trabajo. Que eso nos permite a nosotros darle un trabajo a los argentinos. Y de ahí se genera la independencia económica para las mujeres, que es lo que necesitamos resolver también, porque la miseria golpea más en una vivienda, en una familia donde encabeza una mujer. Cuando están hombre y mujer, la miseria golpea menos. ¿Por qué? Y porque es mamá la que se queda con los pibes, el padre sale a trabajar, en un gobierno peronista, por supuesto, el sueldo alcanza para sostener a toda la familia y mamá se puede quedar. O trabajar. Hay quienes dicen, no, nosotros deberíamos, cuando seamos gobierno, industrialicemos, deberíamos darle el plan Jefas, lo que proponía Eva Perón, el plan Jefas de Hogar para aquellas mujeres que quieren quedarse a cuidar a sus hijos. Y vos te pones a pensar en el contexto que lo dijo Eva, fue en un momento. Después Perón, viene el golpe del 55, Perón tiene 18 años de exilio y a la vuelta, en ese discurso que les mencionaba anteriormente hacia las mujeres, el planteo de Perón era otro. No es un plan Jefas de familia para las mujeres que cuidan a sus hijos. Necesita toda la población económicamente activa trabajando. Y nos pide a las mujeres que no solo cuidemos a nuestros hijos en continuemos esa resistencia en el núcleo familiar, sino que además nos pide que nos sumemos a las filas de la producción. Claro. De la ciencia, de la investigación, claro, no de la fábrica, donde sea, porque tenemos la capacidad de hacer todo lo que nosotros queramos, menos cargar bolsas de 50 kilos como hacen los hombres, que claro, por una cuestión física, cuestión física y natural no la podemos hacer. Entonces, dice Perón, las mujeres son el 51% de la patria. Y si la mujer no está activa, ya son 51% que le restamos a la población económicamente activa. De ese 100 queda un 49, que son hombres. Del 49 hay que restarle a los viejos y a los niños. Entonces, ¿cuál es la masa de trabajadores que va a sostener a todo lo demás? No es justo, por un lado, y por otro, no se llega tan rápido a la industrialización que nosotros necesitamos para poner toda la movilización total del trabajo. Sino que vamos a tener que pedirle a hombres de afuera, de otros países, que vengan a trabajar, no tenemos que trabajar nosotros. Entonces, para que la mujer tenga resuelta esa situación también, porque vos fíjate, cuando la mujer va a trabajar y está separada, se tiene que hacer cargo de la niñera, se tiene que hacer... Entonces, ¿cuánto le pagas a la niñera? Si vos cobrás 1 millón, ¿qué le pagás? ¿La mitad? Claro. Es siempre injusto para la niñera. La mujer necesita está cuidando tu mayor tesoro. ¿Cuánto le vas a pagar? Todo eso es una... Entonces, ¿qué proponemos ahí? Proponemos que se cree la Agencia Nacional de Niñeras, que sería una trabajadora del Estado
Y todos dicen, no, pero otros trabajadores del Estado más. Y sí, ¿y a quién le vas a dejar el pibe? Tiene que ser una niñera que esté preparada, que esté formada, como las enfermeras de Eva, en geopolítica, Claro, ¿no? claro. Que esté bien preparada, que no, comprenda. Y los que entiendan a trabajadores, los chicos, como y tienen que que sepan comprender bien Como el los cuerpo de trabajadores enfermera de Eva. Claro, que producen claro. para la patria. Los trabajadores tienen que tener esa conciencia, que están produciendo para la riqueza nacional del país. Claro. Y si el país crece, va a estar bien pago. Lo que pasa que es todo lo que es así. yo las escucho. Hay y que uno dar las se posibilidades. Se entusiasma, ¿no? ¿viste? con estas ideas, uno dice, bueno, sí, hay una salida, pero uno después lo confronta con la realidad cotidiana. Ujú. Y realmente el panorama, uno ve una sociedad totalmente, no sé si desarmada o una sociedad que se perdió esto así de cuidar a los niños, darle valor a los niños, a los adultos mayores también, cómo tienen que ir los jubilados a pedir a la plaza porque se están muriendo de hambre. Y vos le veías a jubilados con un señor de 88 años con un andador yendo. Ese hombre no tendría que estar en esa situación. Yendo con un andador a reclamar porque no tiene para comer. La jubilada ¿no? que vimos ayer vendiendo en el semáforo. Eso. ¿Cómo puede ser? Yo te vi por acá, una señora No, tanto. Yo no podía creer. de como una señora, no sé, de 70 sí. años cargando un carro de cartoneando. Es decir, ¿cómo puede ser una señora frágil, una señora flaquita, muy frágil, ella su cuerpo, cargando eso no puede pasar, no en un país como Cartonera, No. cartoneras de 70 años. Es demoníaco este Donde régimen. está todo por Claro, hacer. por eso, ¿no? Entonces uno dice cómo. Es demoníaco este régimen. Pero así como decíamos con respecto a los jóvenes, que nosotros tenemos que edificar en la verdad, nosotros no podemos negociar con este régimen, que es un régimen político disfrazado de un régimen de tecnociencia, Uh-huh. donde se busca reemplazar a Dios por la diosa razón, Claro. Uh-huh. y de esa manera decir que todos los avances técnicos son buenos por sí. Uh-huh. Bueno, la verdad que los casinos virtuales en los teléfonos no son buenos porque sean más fácil apostar en los teléfonos. Es exactamente al revés. Tampoco las páginas como OnlyFans, donde jovencitas argentinas, Tienen que prostituir. bueno, se inician en la prostitución. Ahora, ¿qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hace el gobierno provincial? Nada. ¿Qué hace? Porque estas plataformas nosotros, si estuviéramos en conducción de gobierno, las prohibimos. Sí. Uh-huh. Las prohibimos, no Sí. se puede ingresar y punto. No. Porque es un orden de seguridad nacional. No. Uh-huh. Es el orden de la seguridad nacional. Entonces, ¿qué hace el actual gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner? ¿Qué hace? Nada. Su idea es de que los niños tienen la libertad de usar los teléfonos celulares en el aula. Entonces, ¿esto qué hace? Atenta contra la autoridad del docente, de los profesores, porque está compitiendo la atención del profesor con Un celular. el entretenimiento de la pantalla. Entonces se ha llegado a este absurdo donde el profesor, el ministro de Educación Sileoni de la provincia de Buenos Aires, atenta contra la autoridad de los profesores adentro del aula. No, el profesor tiene que consensuar la sanción con el alumno. Entonces este régimen de demagogia del kirchnerismo para ganarse el favor de los jóvenes nos lleva a esta degeneración, y esto hay que cortarlo. Porque esos jóvenes van a lamentar cuando sean adultos y tengan que salir a trabajar en la vida real, van a lamentar lo que se hizo con ellos. Uh-huh. Y nosotros no vamos a ser parte cómplice de esa demagogia política, de estos tipos que no les importa nada porque no tienen Dios, no tienen patria, no tienen hogar. Son solamente hedonistas del consumo, que es todo el funcionariado político que hay en la Argentina. Claro. Entonces, esto no es un tema menor para nosotros. Nosotros en esto nos tenemos que determinar de un modo y llamar a los argentinos que sienten como sentimos nosotros, que sienten la patria como sentimos nosotros, que tienen un ideario nacional de defensa de nuestra soberanía, de la independencia económica de nuestra nación, de la justicia social que debe reinar como vínculo, no solamente a través del pleno empleo, que es condición necesaria, mas no suficiente para los salarios justos, Claro. sino además un régimen de movilización del total del trabajo donde terminemos con los planes sociales, porque el trabajo es abundante
y terminemos con el vicio que todo esto genera. Al mismo tiempo que esto está sustentado sobre, ustedes decían hace un rato, ¿cómo vamos a hacer cuando este gobierno está entregando todo? Bueno, desde hace 35 años de Menem para acá por lo menos, porque Milei es la continuidad de Menem y de Macri, es todo más o menos lo mismo. Vienen a terminar Entonces, ya del es más todo, o menos ¿no? lo mismo. El plan. Son los nietos Claro, de el Martínez trabajo de O, sucio, son claro. los nietos de Martínez de O. Sí. Entonces, esto, lo que tenemos que nosotros observar es que este régimen de entrega, lo que hay que cortarlo es fortaleciendo la comunidad nacional. Nosotros esto no lo podemos hacer con un buen proyecto y con un mejor materialismo. Nosotros tenemos que recuperar al hombre vertical argentino, porque los problemas económicos nosotros los vamos a resolver rápidamente. Nosotros resolvemos, los problemas económicos los vamos a resolver rápidamente a través de la nacionalización del comercio exterior, nuestra marina mercante. Porque son decisión política. Son decisiones políticas. Tener problemas económicos es una decisión política. Eso nosotros lo vamos a resolver. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Dónde está la clave? El plano de clivaje entre liberación y dependencia. En el pueblo organizado, en sus organizaciones naturales. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es alentar el fomento de la comunidad, de las organizaciones libres, y que las organizaciones libres sean aquellas que empiecen a ejercer la alta política argentina. La política. No la rosca. Porque lo reconocen incluso los propios militantes, como nos pasó el día de ayer, que dicen, hace un montón de años que vamos a hablar a algún lado, alguna reunión con otra organización, o de la propia organización, o el propio movimiento, o con otro movimiento, y siempre lo mismo, a quién enchufan acá, a quién enchufan acá, cómo ponen esto, a quién le sacan algo. Lo dijeron ayer, lo confesaron frente a nosotros. Lo confesaron. Estoy cansado de subirme al colectivo peronista Sí. y que después te terminan llevando A cualquier lado. Y hay que tirar al chofer por la ventana. Entonces, Exactamente. hay que tirar al chofer por la ventana. Hay que Claro. decirle amablemente, bájese. Claro. Y tomar nosotros el volante. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros entendemos el peronismo como en la comunidad organizada, como proyecto de sociedad, como proyecto de comunidad, no una sociedad sostenida por contratos, sino una comunidad que está basada en valores, en una común unión. Claro. Es una común unión que el tegumento que la une son los valores, es la tradición, es la autoridad, es la verdad. Cosas que se fueron perdiendo. Bueno, y la solidaridad. entonces la solidaridad. Es el aglutinante. Claro, pero la solidaridad bien entendida, ¿no? Porque, Sí, no, la dádiva no. claro, porque ahí está, porque ellos confunden a la gente. Ellos dicen, ay, el pueblo argentino es solidario. O sea, no, a ellos les gusta la dádiva, Sí, te no doy una bolsa de la comida, solidaridad, claro. no el juntarse para un proyecto en común. Claro. Sino ellos quieren que vaya la señora y le dé la bolsita de ropa, ¿me entendés? Y eso es lo que quieren, Bueno, ¿no? con eso lo que te dicen, sos con solidario. eso arruinaron el peronismo y generaron con el el- rechazo del claro. propio pueblo argentino. Claro, que si esto no lo quiero, sin esto no. Entonces, para poder hacer comunidad, si la comunidad está basada, está sostenida por valores, quiere decir que nosotros tenemos que dedicarnos especialmente a la preparación filosófica y doctrinaria. Hay que reemplazar la ética de los deberes de Immanuel Kant y la Revolución Francesa, fuente de todos los males de este mundo, por la ética de las virtudes, que es la que va con la personalidad de los argentinos. Porque en la ética de la virtud no se sigue la ley de la ética del deber. No es los 10 mandamientos, no, es lo que llamaban los griegos el espoudaios. El espoudaios es la íntima conciencia, diría Ricardo Iorio. Claro. Aquello que uno en su interior, por el discernimiento y libre albedrío que Dios le ha dado, uno sabe qué está bien y qué está mal. Y el hombre busca el bien. No es que el hombre cumple con la ley que se le dicta. Y el hombre recurre a la ley para saber si va a ser bien, va a ser mal. No, el hombre interiormente sabe y busca. Yo sé que matar está mal, no porque el Código Penal me dice que va a ser presa, sino porque yo sé que Claro. está mal. No robo porque la cámara me está Claro. filmando. No robo No porque robo está porque mal. porque está mal, porque porque no me lo permite. Mi integridad. Claro, mi Claro. integridad. Ahora, ¿eso cómo se encuentra? A través de este camino que es el espoudaios. Y el espoudaios es aquel discernimiento interior que se puede comparar
incluso con cierta distancia a la teología, pero se puede comparar con el Cristo existencial, con el Cristo existencial que va haciendo en su marcha, el Dios vivo, pero que en su forma existencial en el mundo va haciendo en su marcha, cuando dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando se acerca el joven rico y le dice, ¿y cómo puedo seguirlo, maestro? Vende todo lo que tienes y regálase a los pobres. Entonces, es el Cristo existencial. Bueno, ahí hay un ejemplo a seguir por imitación, ¿verdad? Pero señalar que rechazar los términos de Immanuel Kant, rechazar la Revolución Francesa, que con la ley de Le Chapelier prohibieron los sindicatos, la libre organización de los trabajadores. Alguno puede decir, bueno, pero esos son temas filosóficos que no sé qué, que hay que ver porque el pueblo está en otra. No, querido, no. Porque en todas las escuelas secundarias se enseña esta porquería. Quieren decirnos a nosotros que no hablemos de este tema porque este tema no le importa a nadie, este tema no se ve, nadie conoce. No mientan. No. Esto se enseña en la escuela secundaria. Se enseña la Revolución Francesa y se le miente a los chicos y no le dicen a los chicos que la Revolución Francesa fue contra los trabajadores. Claro, y que prohibió los sindicatos y que le cortaron la cabeza a todo el que estaba en disenso. Claro que fue una revolución. Y otra cuestión más vinculada a esto, que es lo que estamos viendo con respecto a la inteligencia artificial y lo que Romina recién planteaba para que yo explicara. Con la Revolución Francesa se produce el mayor acto de robo organizado contra la entera humanidad, contra todos los trabajadores del mundo. La idea es de la francmasonería francesa y de los que están atrás de ello, ¿no? Chávez. Nunca González. Sí. Y lo llevan adelante los ingleses a través de la División Social del Trabajo, la División Internacional del Trabajo y el manchesterismo económico. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se prohíbe los sindicatos, se proletariza al conjunto de los trabajadores. Antes existían la Corporación de Trabajadores, que era, como decir, los abuelos de los gremios, claro, en los cuales a un trabajador se lo tomaba como aprendiz de joven y se lo formaba integralmente hasta que se lo transformaba en un carpintero, en un herrero, en un talabartero, en un zapatero. El hombre era formado integralmente. Las empresas tenían sus... Sabía hacer un zapato entero, un reloj. Dominaba totalmente dominaba la técnica. Tenía un conocimiento que era transferido de trabajador a trabajador. Los maestros enseñaban a los aprendices. La proletarización que realiza la Revolución Francesa, lo que hace la burguesía es robarle el conocimiento y la potestad a los trabajadores para convertirlo en propiedad intelectual a través del contractualismo inglés. Entonces ese conocimiento que se iba dando de generación en generación y que hizo las maravillas que nosotros podemos ver en el mundo medieval, porque hay una leyenda negra sobre el medioevo, que es una leyenda negra que miente, diciendo de que se vivía mal y que gracias a la Revolución Francesa vivimos bien. Entonces, vos fíjate las maravillas que se han construido, que nunca más este mundo de andamios en el cual vivimos en un mundo de andamios con todo sin terminar, es una decadencia total y no hay ninguna obra trascendente. Sin embargo, esos hombres, ¿cómo hicieron esas obras, esas catedrales? Esas catedrales, todas esas cosas. Todas esas maravillas. Esos palacios, esas cosas que vos decís. Todo eso lo hicieron trabajadores y esos trabajadores fueron despojados de conocimiento en el robo más grande que hubo en la historia de la humanidad. Y el trabajador es insectificado dentro de la división del trabajo para realizar una tarea donde no sabe bien para qué la hace, no comprende el proceso total y no está formado ni preparado integralmente en un oficio. Es meramente un engranaje más. Un engranaje de una piecita que no saben se lo aliena como trabajador. Ya no es un trabajador que transforma la materia y genera la cultura. Es meramente una pieza dentro de una maquinaria en la cual el hombre no tiene sentido de trascendencia y se le roba esto segundo, que no es solamente la potestad de maestro a aprendiz, se le roba otra cosa más que es lo siguiente. El tiempo, ¿no? Cuando el hombre transforma la materia, sufre una transformación singular de su propia alma. Claro. El hombre se ve transformado por la propia transformación que él realizó sobre la naturaleza. Cuando el hombre
vive en el trabajo alienado, está en un extrañamiento en el cual no sufre Sí, modificación no. interior, no crece, Ujú. no se modifica interiormente. Es una tarea que se realiza con desagrado. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Se está provocando la segunda fase de esto que arrancó hace 250 años. El mundo no fue siempre así, ¿eh? Y es mentira que antes la gente se moría joven. La gente antes vivía hasta los 100 años. Ahora se está muriendo la gente ahora, joven. porque con todas las cosas que tiene. Ahora la con gente todas se las muere ataques, joven, de un sí. accidente cerebrovascular, de un infarto, está lleno de pibes A los lleno de 40. pibes con ¿Sabés autismo. pero ¿sabés los chicos ¿Pero que de qué me están hablando? Lleno de pibes con autismo. conocidos de 40 y pico que están... ¿Dónde estaba el autismo en la Edad Media? ¿Dónde estaba el autismo en la Edad Media? Entonces, bueno, Cáncer, pero fulminante. claro, Me de la loco. Entonces, este segundo robo es la inteligencia eso también es artificial, un que tema, no es ninguna inteligencia ni es artificial, porque no piensa por sí mismo y además tiene mandos ocultos. Y cuando vos decís, fíjate la falsedad de que esto dice, ay no, pero porque está aprendiendo. No, te está mintiendo, te está diciendo falsedades, pero quieren instalar, porque quieren romper la verdad y el discernir del hombre, que el hombre acepte que eso que le dice la máquina es lo que es la verdad. Lo que es la verdad. Y el robo se produce ¿por qué? En algo que es terrible que está pasando civilizatoriamente. Haber hackeado la relación de maestro con aprendiz es ahora ir por la destrucción del orden vertical de la familia. ¿Qué plantea esta ideología de la Revolución Francesa? La democracia como forma de vida. Acá lo planteaba el masón de Alfonsín, otro al servicio extranjero. Alfonsín y Dante Caputo, que decía que la soberanía era una rémora para el país. El proceso de desmalvinización que inicia con ellos. Claro. Entonces, ¿qué plantean? La democracia como forma de vida. La democracia es apenas una forma de gobierno. Apenas una forma de gobierno. Y veremos si, ¿no? Ricardo Virio me decía, necesitamos un déspota ilustrado, Martín. Prepárate. Yo pienso con mi nene y digo, ¿por qué? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Claro. En la familia la democracia no existe. Hay otros... porque yo soy la que pongo la regla. Pero esto es lo que hay que ver, porque nosotros tenemos que volver a la ley natural, no leer las boludeces con las cuales nos quieren someter. Porque yo sé lo que es bueno para vos. Porque te lo dice mamá. Claro, ahí está. No. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El frío que viene en shortcito, no. ¿A qué hora te querés bañar? No. ¿Te bañás ahora o te bañás después? Comes ahora y te bañas ahora. ¿Querés comer esto? Se acabó. Bueno, esa es la pérdida de la autoridad. Esa autoridad está destruyendo la infancia. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que sobre esa idea de propagar la democracia como forma de vida, que eso destruye la familia porque quiere destruir el orden de autoridad de la familia, haciendo la familia democrática. ¿Ma qué democracia? Los padres dan las órdenes y los hijos obedecen. Y se acabó. Yo soy la abuela mala. Y claro. Yo soy la que pone orden. Yo también. Y se quiere romper Yo ¿qué? pongo El orden. vínculo del abuelo con el nieto. Ujú. Porque si el pibe puede agarrar esto y decir, preguntarle cualquier cosa, ya no necesita ir a hablar con el abuelo para que el abuelo le enseñe o le dé un consejo. Porque encima el abuelo es viejo, tiene olor a remedio, cuando tose tiene flema, hay que ayudarlo a levantarse porque le cuesta, camina despacito, te va a contar historias, te va a preguntar cómo te va en la escuela, cómo te llevas con mamá y con papá, cómo estás con tus hermanos. El abuelo se vuelve una presencia incómoda, mientras que esto es inoloro e insípido. No me afecta existencialmente. Entonces, ¿esto qué es? No me cuestiona moralmente. Esto es la fuga del hombre Totalmente. de la vida. Esto es el mecanismo de fuga del hombre de la vida. Por eso lo rechazamos. No es porque nosotros discutimos técnicamente con la inteligencia artificial. Existencialmente rechazamos la inteligencia artificial. Sí. No le reconocemos autoridad ni potestad. No la necesitamos y decidimos no usarla. Muy bueno. Queridos compañeros, compatriotas, la verdad que fue un gusto que hayan venido acá, que hayan venido hasta acá, esta charla que tuvimos, esto queda subido en el canal de YouTube. Tenemos que ya terminar el programa porque tenemos ahora a las 12, arrancamos con Revista Hegemonía con Erico. Con Erico. Y Erico ahora lo van a saludar. Ahora lo van a hacer. Y es súper puntual, Erico, entonces. ¿El Tano sí? Sí. No, así que aparte, no nos queremos atrasar.
aparte que yo hable y que no me vea, me va Se a retar, por me va a la retar. ubicación de la cámara. Pues muy perfeccionista. Él, ¿Cómo no te vi? Así que bueno, los saludamos, les agradecemos muchísimo por haber venido acá. Ustedes están siempre invitados, siempre es un gusto recibirlos. Y ahora y les decimos a todos los que están del otro lado, que mandaron muchos mensajes, que no los pudimos leer a todos, solamente a algunos, que vayan ahora esta transmisión termina, pero se quedan otras voces que vamos a seguir hablando con Revista Hegemonía. Bueno, muchísimas gracias y yo le quiero hacer un presente hecho con mis manos porque la artesanía también es buena y te eleva el alma. Para que nos tengan siempre presente. A ver, lo vamos a abrir. acá. Otras voces. Otras voces. Se acuerdan de nosotros. Me encanta. Te voy a colgar. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Terminamos acá la transmisión y nos vamos a ver.